Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Mientras miramos, no olvidemos darle me gusta al vídeo y suscribirnos. Esperamos que quienes vean nuestro vídeo hasta el final escriban a Ceyal en los comentarios. Zeynep logró escapar de la casa de verano. Halil se da cuenta de que Zeynep escapó en coche. Inmediatamente llama a Eren. Eren dice que llegará un poco tarde. Por otro lado, Zeynep sale al campo a buscar su teléfono. Selma le pregunta a su madre qué está pasando. Tülay está muy enojada. Es como si no supieras por qué. Estamos pagando el precio de lo que hizo Zeynep. Dice que incluso nos hemos convertido en juguetes de los sirvientes. Eren ha llegado a la casa de verano. Halil le quita el coche a Eren y va tras Zeynep. Halil dice que Zeynep fue al campo. Hay un rastreador en el vehículo. Aprende hacia dónde se dirige el coche desde aquí. Mientras Gunce está en el parque, conoce a Feria. Charla con ella un rato. Entonces viene José. Él dice, ¿estás perdido? Dice que no puedes viajar solo así cuando tu hermano nos persigue. El diario dice que ni siquiera pude conseguir la lista de compras de mi madre. ¿Lo manejaremos juntos? Songül piensa para sí misma. Zumrud cree que la abuela lo sabe todo. Él dice que ella es como una bomba de tiempo. Piensa que nunca se sabe cuándo y dónde hablará. Luego recuerda lo que pasó. Recuerda lo que pasó en la habitación del hospital. Songül, sabía que me salvarías. Él dice que tú también me amas. Omer, si el mensaje que enviaste hubiera caído en manos de Tülay, la habrías matado. Dice que tienes que parar ahora. El médico dice que ya no puede ser madre. Esta última frase hace llorar a Songül. Por eso ocurrió toda su venganza. Dice que quiere hacerle pagar por esto. Zeynep busca su teléfono por todas partes del campo. Cuando no puede encontrarlo, quiere encontrar a Bülent y hacerlo confesar. Va en coche a casa de Bülent. Los que están en el campo encuentran el teléfono. Mientras Canan y Asu están en la cocina, llega Merve. Se enoja mucho cuando regañan a su madre. Comienza la discusión. Asu, tú también eres un sirviente. Merve se enoja mucho con esta frase. Aunque Cemil interviene, el ego de Merve prevalece. Songül llama a Merve a su habitación. Merve se disculpa. Songül pregunta por su madre. Merve dice que su madre no se encuentra bien. Songül Zumrud intenta comprender lo peligrosa que es su abuela. Lo que dijo Merve asustó aún más a Songül. Por otro lado, Halil intenta llegar a Zeynep. Mientras tanto, recuerda lo ocurrido con Zeynep. Halil toma precauciones ante la posibilidad de que Zeynep dañe el campo. Le dice que llame a los trabajadores. Intenta entender si hay algún problema. Gunce y Yusuf irán de compras juntos. Sin embargo, hablan de la lista en la que se conocen. Sus cálidas conversaciones continúan. Zeynep se queda sin gasolina durante el viaje. Va a la tienda del tío Hassan. Su intención es grabar a Bülent si consigue hacerle hablar. Le pide su teléfono al tío Hassan. Dice que guardará el teléfono durante unas horas. Mientras tanto, Eren dice que no hay ningún problema en el campo. También dice que los trabajadores encontraron un teléfono. Entonces Halil dice que el teléfono es de Zeynep. Recuerda sus conversaciones con Zeynep. Incluso si vas al otro extremo del mundo, te encontraré. Eren le dice a Halil que está intentando demostrar que Zeynep es inocente. Mientras Gunce y Yusuf entran a la casa, su madre y Osman están hablando. Dice que es muy inapropiado que Yusuf no vaya al barco y regrese a casa con una chica. Halil dice que el objetivo de Zeynep es detener a Bülent. Dice que intentó comunicarse con Bülent cuando no pudo encontrar el teléfono. Eren le dijo a Halil que Selma Bülent era una psicópata. Le dice a la niña que no intente hacer nada. Senaz llega a Suna. Intenta proteger el oro. Por esta razón,
hace que Suna odie a su madre. Suna pregunta de dónde vino esta chica, arruinó nuestras vidas. Por otro lado, Yusuf llega a Gunce. El diario da su oro. Incluso si no cubre tu deuda, te alcanzará para pagar una parte. Alil y Eren llegan al coche. Vienen al supermercado. Alil se da cuenta de que Zeynep está intentando encontrar la casa de Bülent por teléfono. Alil y Eren también persiguen a Zeynep. También se dirigieron hacia la casa de Bülent. Mientras tanto, Zeynep enciende la grabación de audio. Llama a la puerta de Bülent. Zeynep intenta llegar a él por diferentes puertas. Cuando Bülent escucha la voz de Zeynep, mira a través de la cortina. Luego abre la puerta. Bülent dice que nadie sabe que estoy aquí. Él pregunta cómo sabe esta chica que estoy aquí. Cuando abre la puerta, Bülent le pregunta a Zeynep, ¿cómo sabes que estoy en esta casa? Zeynep, dijiste que viniste a esta casa cuando estabas aburrida cuando eras pequeña. Estuviste aquí incluso cuando querías mantenerte alejado de la gente. Dice que vino una vez. Por otro lado, Suna le pide cuenta a su madre. Yo decido a quién amo y a quién no amo. Dice que no puedes interferir. La señora Gülten dice que ya es suficiente. Iremos juntos a Estambul. Feraye se acerca a él. La señora Gülten pregunta, ¿dijiste algo? Inmediatamente abofetea a la chica. Aunque la niña dijo que no sabía nada, la abofetearon una vez. Zeynep empieza a hablar con Bülent. Dice que gracias a ti, Alil cree que yo también soy culpable. Te dije que te rindieras y no escuchaste. Por supuesto que habría un precio por abofetearme, dice. Él pregunta, ¿no tienes también una cuenta con este hombre? Mientras tanto, Zeynep se mete la mano en el bolsillo. Bülent se da cuenta de esto. Gunce rompió a llorar por las dificultades que experimentó. Dice que no le gustaría ser una carga para nadie. Piensa constantemente en lo que dijo Osman. Por otro lado, Feraye también tiene los mismos sentimientos. Sin embargo, su hermano está justo a su lado. Mientras Gunce intenta encontrar a su hermana Feraye, no se da cuenta de que es muy cercana a ella. Bülent se da cuenta de que la grabación se realizó por teléfono. Toma el teléfono de su mano. Entonces dice, viniste aquí porque planeabas hacerme hablar con una grabación de voz. Zeynep logra deshacerse de Bülent. Sin embargo, Bülent lo sigue en coche. Le golpea. Cuando Bülent ve a Zeynep tirada en el suelo, se vuelve hacia ella. Se sube a su coche y huye asustado. Mientras Zeynep yace en el suelo, llega Alil. Encuentra a Zeynep cubierta de sangre. La sostiene en sus brazos y comprueba si está viva o no. Tiene mucho miedo de que le pase algo. Alil se siente culpable. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.